Dijimos que esto solo se acostumbra a decir en el Bet HaKnesset y no en una casa particular. Dice el Shulchan Aruch, Seif Yud Alef, Af be Shabbat Shachar Yom Tov. También en un Shabbat cuando cae después de Yom Tov, por ejemplo, que el viernes cayó Yom Tov, y el otro día es Shabbat, también se dice Bracha Me'ein Sheva. ¿Cuál es el Hidush? No me queda claro. No, hay que ver. Kadima, Seif Yud Bet. Ein ledaber b'shah shomrim vayechulu. No hay que hablar. Dijimos que cuando termina la amidad de Shabbat a la noche, decimos vayechulu y después bracha me'ein sheva. Entonces, dice el Shulchan Aruch, no se habla en el momento que se dice vayechulu, que como ya explicamos es como el testimonio de que Hashem es creador. Y tampoco cuando se dice la bracha me'ein sheva, que es la Hazarat Hashatz, la repetición de la Amidah en la noche de Shabbat. ¿Qué? ¿Quieren un cuentito que los va a asustar un poco o no quieren? Sí. Sí, que es medio paranormal. Paranormal. Mira, el Shulchan dijo que no hay que hablar, ¿no? La pregunta es qué pasó cuando uno habló. ¿Qué pasa? Pero acá hay mucho que usar, no pasa nada. Como el alumno aquí cuando está en la cárcel tiene que terminar lo que empezó. Se trae la Mishnah Berurah en nombre de el Tur. El Rabbenu Yaakov ben Rabbenu Asher, en nombre de Sefer Hasidim, que cuentan que había una vez un Hasid, no dice de qué Hasidut, pero era un Hasid, que vio a otro Hasid, lo vio así, lo vio en el sueño después de morir. Upanaf Morikot, y lo vio que tenía unos colores un poquito desagradables en su cara. No sé, o descolorido o colorido, pero colores, sí, que no se ven bien. Amarlo, lama paneja Morikot, dijo, ¿por qué tu cara se ve así? Amarlo, mi pneshaiti medaber, porque yo hablaba cuando se decía Vayechulu Hashamayim en el Bet HaKnesset. Y cuando decían la Sheva, la Bracha me'ein sheva, y cuando se hacía Kadish. Así que el que no quiere tener una cara rara allí arriba, ¿sí? Que lo pongan en la sección de los carudos, de los que tienen caras medias raras, entonces que se cuide de no hablar donde no hay que hablar. En forma general, se aconseja no hablar en la tefilá. En ningún lugar de la tefilá, y tampoco en el lugar donde se hace tefilá, que es el Bet HaKnesset. En el Bet HaKnesset no se debe hablar cosas que no son de Kedushá y de tefilá. No se asustaron tanto, está bien. Kadima. Yud Gimel. Magen Avot, Bracha me'ein sheva. טוב, י' ג' אם יתפלל של חול ולא הזכיר של שבת, או שלא יתפלל כלל ושמע משלח ציבור ברכה מן שבע מראש ועד סוף, יצא. טוב, una persona, esto también lo trae el Tur, en nombre de Rav Moshe Gaon, uno de los Gaonim, que dice que si la persona hizo tefilá de Chol, se equivocó en Shabbat, y no recordó Bichlal Shabbat, o Bichlal no hizo tefilá, no pudo hacer tefilá, pero logró escuchar del Sheliach Tzibur la Bracha me'ein sheva, completita, desde el principio hasta el final, y puso atención, escuchó y contestó amén, mi rosh ve'ad sof, desde el principio hasta el final, yatza, cumplió, salió Yedei Jobá. ¿Qué? A pesar de que nosotros, como sabemos, en general,
todos los días, no nos apoyamos en la Hazara, ¿no? Una persona que hace tefilá, entonces, primero la hace en voz baja y luego escucha la repetición del Hazán. ¿Para qué tenemos que hacer la tefilá en voz baja si el Hazán la repite y yo escucho toda la repetición y pongo atención y contesto amén a las brajos? Entonces, ¿por qué no salgo y de Jehová? ¿Por qué no cumplo con la tefilá de esa forma? Entonces, Jajam dijeron, no, la tefilá cada uno tiene que hacer su tefilá personal, individual, en voz baja. La Hazara es para los que no saben o por o que no saben hacer la tefilá o que no entienden cómo hacer la tefilá. Ya fe. O sea, aquí dice el Shulchan Aruch de que aquí la halajá es un poco más fácil, más simple que en las otras tefilot. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que en Arvit no hay Hazerat Hashem? Pero en Shabbat sí. Entonces, como es Arvit, y Arvit es una tefilá que, como ya explicamos, en su obligatoriedad está en un nivel un poco más bajo que Shacharit y Minja, entonces aquí uno se puede apoyar más en la Hazarat Hashem, en la repetición, en la Braja Men Sheva que dice el Sheliach Tzibur, para salir de Jehová, si no hizo la tefilá, o se confundió, o hizo la tefilá de semana. Dice aquí que puede salir Yedei Jehová. ¿Qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Mejor? מי שבע es מגן אבות. מי שבע es מגן אבות, נכון. עכשיו, dice la Mishnah ברורה, que sale ידי חובה, ולכתחילה, pero לכתחילה, יש להיזהר לומר עם השליח ציבור מילה במילה, מן תחילת הברכה עד סוף ברוך אתה השם מקדש השבת. עכשיו, pon atención. Cuando el Hazán hace Braja Men Sheva, él empieza Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob, aquel Agadol, Agibor, Menorá, el León con ella me parece. Eso lo dice solo el Hazán. Y después empieza Magen Avot, Bitbaró, ahí nosotros nos acoplamos. Y después el Hazán termina con la braja de Kedushat HaShabbat, Elokeinu, Elokei Avotenu, Retzeh Bimnuchateinu, Kadesheinu B'mitzvotecha, Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Entonces, solamente el Hazán dice la braja, la primera y la última. Y nosotros solo decimos Magen Avot. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de una persona que no hizo la Amidá. Él no hizo la Amidá Bichlal. Entonces, si él ahora tiene que salir y de Jehová, tiene que cumplir la mitzvah de la tefilá, tiene que hacer todo como el Hazán. Completito. ¿Entienden? ¿Entendieron o lo repito otra vez? En general, en la tefilá, en Shabbat, nosotros hacemos Arvit normal, Shema, sus brajot, la amidad de Shabbat. Luego viene el Hazán y por los motivos que estudiamos, repite la amidad en síntesis. Primero dice una brajá, Magen Avot, Bitbaró, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak. Después decimos el texto, que es la síntesis de las 7 brajot, Magen Avot, Bitbaró, Mechayem Etim. Y luego termina con la brajá de Mekadesh HaShabbat, Elokeinu B'Kol Avotenu. La primera parte y la última la dice solo el Hazán. Nosotros solamente decimos Magen Avot. ¿Majón? Eso es cuando dijimos, cuando hicimos la amida. Pero si no hicimos la amida, no hicimos nada. Entonces ahí tenemos que decir palabra con palabra todo lo que dice el Hazán, completo. ¿Digo? Eso es lo que dice aquí la halajá. ולכתחילה יש להיזהר לומר עם השליח ציבור מילה במילה עם מתחילת הברכה טוב ברוך אתה השם מקדש השבת. כן. עכשיו, entonces eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer la persona que no hizo tefilá o que se confundió y hizo tefilá de Hol o que no recordó nada de Shabbat. Muy bien. Lo decimos
¿Con el Hazán? Sí. Vamos diciendo junto con él, ¿qué? Palabra por palabra. Baruch atah Hashem Elokeinu Elokei Avotenu Elokei Abraham Elokei Yitzchak Elokei Jacob Ha'el Hagadol Hagibor Menorah Magen Avot Bidbaro Mechayim Metim Elokeinu Elokei Avotenu Baruch atah Hashem Mekadesh Shabbat. Todo, completito. Si no hemos hecho la Amida antes. ¿Ceder? Si hemos hecho Amida, solo Magen Avot, como se acostumbra normalmente. Si la persona por algún motivo llegó tarde o no escuchó al Hazán, o el Hazán ya está más avanzado, ¿sí? Y ya hizo estas partes, entonces ahí ya no le queda de otra, tiene que hacer la amida normal. O sea, ¿cómo se dice? Este recurso es solamente si tú estás junto con el Hazán desde el principio hasta el final en Sheva. Pero si no, si ya te perdiste parte del Mein Sheva, entonces ahora tienes que buscar un Sidur o pedirle a alguien que te ayude a decir la Amida normal, la Amida de Arbit de Shabbat. Leja Tejilá dice Shabura que lo mejor es que si la persona se acordó o se dio cuenta antes de que empezó la Brajá Men Sheva Sheliach Tzibur, entonces siempre es mejor que haga la Amida, preferible, que haga la Amida completa y que no se apoye solamente en la Hazara, en la Brajá Men Sheva. ¿Por qué? Porque hay quienes no están de acuerdo con esta halajá de que una persona particular puede, que Ilu salir y de Jobás puede salir por obligación de la amida del Shabbat, de la noche de Shabbat, con la brajá de Men Sheva. O sea, Shulchan Aruch la trae como alajá. Pero hay quienes no están de acuerdo con esto y por eso siempre lejatjila lo mejor es hacer la amida. Pero hay que saber de que también esta es una opción. Esa opción la tomo como, por ejemplo, en los casos, yo salí de emergencia al baño antes de que comience la vida y cuando yo regreso, entonces la se está acabando. Esa sería una opción. Ok, hice la mida, pero luego de que terminé la mida me di cuenta que, no sé, que la tefila la dije mal, la hice mal, la hice fallada. ¿No? Ese es el ejemplo. Por supuesto que esta halajá va a ser relevante cuando Shabbat es solamente Shabbat. Entonces, si por ejemplo es Yom Tov que cae en Shabbat, entonces en Brajá Men Sheva no hay Yom Tov. Entonces ya la Brajá Men Sheva no te ayuda. Porque tienes que decir Mekadesh Israel Basmanim, tienes que decir Alev Avot, tienes que decir cosas que no se recuerdan en la Brajá Men Sheva. Yofi. Muy bien, hasta aquí Siman Reish Majet. Si uno sabe, cuando uno repite la mitad, se pierde lo que está diciendo el Sibud más adelante, ¿no es cierto? No sé si lo que viene después. Después, cuando terminan todos, debería repetir él solo esas cosas que... Pero aquí no hablamos de Vayehulu, yo hablé de Magen Avot. No, sí, Magen Avot. Men Sheva. No, eso solo no. No, esto es solamente... No, tú dices Magen Avot junto con el público. Pero cuando no dijiste la brajá, no hiciste la midá, entonces ¿tienes que hacer la midá? Tienes que hacer la midá. Pero entonces, ¿cuál es la opción? La midá que puedes decir es la repetición de la midá con el Hazán. Pero tienes que decir la palabra por palabra junto con él completa. ¿Sabes? Si puedes hacer la midá solito, mejor. Todos, señores, empezamos a la hot del Kiddush. Hasta aquí tefilá. Y ahora empezamos Kiddush. El primer Kiddush que escucha un Yehudí en Shabbat, ¿cuál es? En el Bet HaKnesset. Costumbre que no existe en Eretz Israel, o en la mayoría de Eretz Israel, pero en la diáspora, especialmente en las comunidades Ashkenaziot, ¿sí? Entonces después de la tefilá, antes de Aleinu,
el Sheliach Tzibur hace Kiddush. Kiddush. אז בואו נראה. Reish Samachtet Dina Kiddush בבית הכנסת ובו סעיף אחד. נוהגים, se acostumbra, לקדש בבית הכנסת. hacer Kiddush en la sinagoga. ואין המקדש ליטום מיין הקידוש אלא מתאימו לקטן. Pero, el que hace el Kiddush no debe tomar de la copa del vino de la cual hizo Kiddush. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué hizo Brajastam o de Priagefen? No, le tiene que dar de tomar a un pequeño, a un niño menor de Bar Mitzvah. El amatimole katán. Lama. ¿Por qué? Porque en realidad ese Kiddush que has hecho aquí no te sirve. No te sirve. Porque el Kiddush hay que hacerlo donde cuando uno está sentado para hacer la Seudá. Para la Seudá. Ese es el Kiddush, que es el que realmente vale. Entonces, no tomes, dice el Shulchan Aruch del Kiddush, que existe en el Bet HaKnesset, si no se lo das de tomar a un niño pequeño. Venga. Esta halajá que estamos viendo aquí, ya desde el principio el Shulchan Aruch dice que es un minhag, no es mitzvah, no hagim, se acostumbra. ¿Etcétera? Allá. Umeikara, el tema de la mitzvah de hacer kiddush en el lugar de la seudá viene más adelante, pero hay que saber, el kiddush se hace en el lugar donde hacemos la seudá. Una persona dice, no, yo no quiero que se me ensucie la mesa con vino, entonces voy a ir a hacer el kiddush en otra habitación y después de salir de hacer kiddush en la otra habitación, voy a pasar a la sala a comer la seudá. No, se lo beseder. Tú haces kiddush donde comes. Así es la halajá. Entonces, cabe preguntar, entonces, ¿qué haces kiddush en el Bet HaKnesset si no hay seudá? O sea, que tú dices, hago kiddush, no tomo el kiddush porque realmente no es kiddush, se lo doy de tomar al niño. ¿Qué haces kiddush si estás haciendo algo que no sirve? O sea, rega, ¿sirve o no sirve? Dice el Shulchan Aruch, no sirve. O sea, aléjate Gilá, esta costumbre no sirve. Entonces, ¿por qué le hacen? ¿Ah? Costumbre. O sea, menos si fuera costumbre de hacer algo, porque aquí estás haciendo Gam Rajot, por el Priya Gefen y me Mekadesh Shabbat. Santificar, o sea, santifica como corresponde en la tefilá o en el kiddush, en la seudá, pero están. Dice Shulchan Aruch, umeikana lo nitkan ela bishvil orchim de'achle beshate bebek nishta leotzeam yedei chovatam. ¿Saben cómo nació esta costumbre? ¿Cómo empezó esta costumbre de hacer kiddush en el Beit HaKnesset? La costumbre comenzó porque venían forasteros de fuera de la ciudad y que estaban ahí de paso y eran invitados y no tenían dónde hacer la comida, el kiddush, y comían y tomaban en el Beit HaKnesset. Y ahora no entro en el tema si se puede comer o no comer en el Beit HaKnesset. Lo tomamos como punto de partida de que así hacían. Se sentaban a comer la seudá en el Bet HaKnesset. Y por eso, que si estas personas se sientan a comer y tenían seudá, y tenían pan, y tenían gefilte fish, y tenían kugel, y tenían yo qué sé qué, y comían, entonces antes de comer, ¿qué tienen que hacer? Kiddush. Pero como esa gente comía en el Bet HaKnesset, decidieron que hagan el kiddush en la tefilá para esas personas que luego van a comer en el Bet HaKnesset.
al final de la tefila, antes de la segunda, o ¿Qué sentido? en la segunda. ¿Sader? Ya, y aquí aclara la Mishnah Brura. A pesar de que el que hacía Kiddush muchas veces no era el invitado. Porque el invitado no sabía hacer Kiddush, otra cosa. Entonces, ¿quién hacía el Kiddush? El Hazán. El Hazán hacía el Kiddush. O sea, él mismo no comía ahí. Entonces, ¿cómo hacía Kiddush si él no comía? La halajá es de que una persona puede sacar y de Jehová a su compañero en una mitzvah, aunque él mismo ahora no está haciendo la mitzvah. Esa es la halajá. ¿Por qué? Porque hay una halajá que se llama Kol Israel Arevim Zebazé. Todo Israel somos garantes o somos responsables para los demás. Y por eso una persona, por ejemplo, que ya escuchó el shofar, puede ir y tocar el shofar a otra persona que no escuchó. ¿Sí? Pero ¿qué sirve que estás tocando shofar? Él todavía no hizo la mitzvah y tú ya la hiciste. No importa. Mientras él no hizo la mitzvah, es que lo que yo todavía tampoco no la completé. Entonces aquí también, el Hazán hacía el Kiddush para las personas que se quedaban a comer la seudá en el Bet HaKnesset. Entonces por eso aquí tenemos Kiddush en el lugar de la seudá. Pero hay un problema. Porque de repente empezaron a bajar las personas que comen en el Bet HaKnesset y el Hazán seguía haciendo el Kiddush y de repente resultó que se hacía el Kiddush y nadie se quedaba a comer en el Bet HaKnesset. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos el Kiddush? ¿O antes tenía motivo? Ahora ya no existe motivo para hacer el Kiddush. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, por costumbre. ¿Ah? Entonces dice el Ran, Rabbeinu Nisim y el Rambam y Tshuvah, y el Magid y el Rashba. Y ahora, a pesar de que no comen los invitados en el Bet HaKnesset, lo batla atakaná, no se anuló la takaná, el decreto de hacer el Kiddush. Entonces, a pesar de que la halajá básica es de que no se hace Kiddush sin seudá, como originalmente sí había seudá, y para eso se fijó hacer el Kiddush en el Bet HaKnesset por la gente que comía en el Bet HaKnesset, entonces nos quedamos con Kiddush sin seudá y no se anuló la takaná. Zeu tam hamekomot shenagu lekadesh bebet HaKnesset. Dice el Shulchan Aruch, ese es el motivo de los lugares, de las comunidades, de las sinagogas que acostumbraron a hacer Kiddush en el Beit HaKnesset. Hasta aquí la costumbre. Dice el Shulchan Aruch, no me gusta esta costumbre. ¿Quién dijo que sí, perdón? ¿Quién dijo que sí lo que dijimos? Que ese era el minag original. Sí, pero algún rabino. No, rabinos, ¿quieres rabinos? Dijimos el Tur, el Rabbeinu Yaakov Bar Turim, ¿sí? Que él trajo la costumbre original, Ya, cuando la gente hacía seudá. ya. Y después, ¿sí? Otros Rishonim, el Rabbeinu Nisim, el Rashba, el Rambam. ¿Te alcanza o quieres alguno más? Entonces, estos Rishonim dicen que por cuanto que la takaná de hacer Kiddush empezó en el Bet HaKnesset con la seudá, se mantuvo la takaná, aunque hoy en día ya la gente no hace seudá. Viene el Shulchan Aruch y dice, aval, pero. No, pero. Si me vienen a preguntar a mí, ¿sí? El Bet Yosef, en nombre del Tosfot y el Rosh y el Tur y el Rabbeinu Yeruham, dicen que es mejor lehanhig, acostumbrar, shelo lekadesh bebeit HaKnesset. La costumbre, ¿cómo se dice? Mehadrin
La buena, sí, con el mejor sello, es de que no se haga kiddush sin seudá. No. Vekach aminag be'eretz Israel. Y esa es la costumbre en Eretz Israel. Aquí en Eretz Israel, en mi vida vi que alguien haga kiddush en el Bet HaKnesset, en Shabbat. Una pregunta que... ¿Ah? ¿Qué? Pero yo le voy a decir, Abad, cuando por ejemplo tenemos un bar mitzvah, Sí. por el Knesset, hacen el kiddush, Al mediodía, pero no a la noche. Estamos hablando del kiddush de la noche, señor Shimon, no a la noche. Al mediodía. Al mediodía, ¿verdad? Al mediodía todo el mundo hace kiddush. Yo estoy hablando del kiddush de la noche. El kiddush de la noche no se hace sin seudá y ese es el minag en Eretz Israel. viene tarde. יפה. Lo siento, sí, perdona. נכון. עכשיו, cuando yo estaba en México, entonces, había seudá. O sea, la comunidad organizaba, como no en el Bet HaKnesset, en el salón contiguo a la sinagoga, ¿sí? Pero hacían kiddush 2 veces. Kiddush en el Bet HaKnesset de acuerdo a la costumbre, y luego cuando la gente ya terminaba la tefilá, y entraba, Shalom Aleichem, cantaban, mejule, hacían otra vez kiddush con la seudá. Esa es la costumbre. Yo no sé qué hacen los sefaradim en Jutz Laaretz, creo que no hacen kiddush. No. Pero jamás sí. ¿Ah? Hacen ashkenazim, señor Shimon, ¿qué le pasa? Por lo menos ¿De dónde vino Jabat? A ver, ¿de dónde? ¿Vino de Irak? ¿De dónde? ¿De Líbano? ¿De dónde vino? ¿Eh? ¿De Marruecos vino Jabat? claro, por lo menos en Flores yo nunca vi. ¿No? ¿Qué? Los faradim van como Marán. Sí. Los jamás sí. A pesar de que él dice que, a pesar de que Shulchan Aruch dice que esa es la costumbre en Eretz Israel, pero los ashkenazim hacen kiddush. No tuvieron la costumbre y sí hacen kiddush, pero vemos de que Shulchan Aruch, Marán, critica la costumbre y no le gusta. Pero ahí en Culares, como mucha gente va de turista y no tienen dónde hacer el ese, ¿Está bien? ¿dónde hacen el Beknesio? Los que terminen la fila, que entren al saloncito, que se sienten a comer y que hagan ahí kiddush. ¿Para qué hacen kiddush en el Bet HaKnesset y luego otra vez en la seudá? No, hacen kiddush en el salón. ¿Eh? También los separatíes, en Madrid, por lo menos, tanto la... Está bien, pero en el salón hacen kiddush porque hacen seudá. Estoy hablando de la costumbre de hacer kiddush en la sinagoga sin seudá bichlal. Dentro de la tefilá, como si fuera parte del texto de la tefilá. Eso no lo he visto nunca. Claro. Dos cosas. Una, en el inicio te dijo que se hacía el kiddush antes de hacer la ley. Okay, No, yo dije, esa es la costumbre. Esa es la costumbre. Yo sé. Se hace antes de la ley, ¿no? Ya, pero eso antiguamente, cuando se que te gusta canal, hacían igual el kiddush con todo, porque ¿cómo va a decir usted? O sea, el kiddush debe ser acompañado directamente con la seguridad. Mire, no me tome la palabra. Estoy casi seguro que no decían Vayehulu. Creo que Vayehulu no decían, pero decían Boré Priya Gefen y me quedé Shabbat. Las brajot las decían. Hola, Boré Priya Gefen, Shekishano, ¿sí? Entonces, Y le daban de tomar a un niño. o sea, pero para Como dice el Shulchan Aruch. para tener un poco de contexto histórico. O sea, hacían eso, le daban de tomar al niño y de ahí hacían la leche y de ahí hacían la ciudad. O hacían. Mejor, claro, sí, ¿verdad? en ese orden. Terminaban la tefilá y luego iban al salón a hacer seudá. Mejor. ¿Verdad? Así era. Así era. No entendí por qué se hace entonces 2 veces. Una vez en la sinagoga y otra vez en el salón. Porque una es como parte de la costumbre. Como parte de la costumbre. El otro ya, ¿por qué se hace? ¿Qué? El ama. Otra vez. Si uno piensa en la lógica, pues ¿para qué haces el kiddush ahí si haré? Toda la costumbre era bediuk para eso, para hacerle el kiddush en la seudá. Sí. Entonces, ¿por qué se mantuvo la costumbre de seguir haciendo kiddush sin seudá? Porque ya no hacían seudá. Pero si ya volviste a hacer seudá, entonces ¿para qué haces kiddush también? Entonces, ahí bueno regresar. Abarcaja sea minac, así es la costumbre. Entonces, ahí regreso a lo siguiente. Okay, entonces, mantengo la costumbre porque como voy a hacer la ley, ¿no? Al final, corto, o sea, termino realmente, digamos así, la tefilá. Está bien, y ahí pero voy a hacerla otra vez. Esa es Por la eso costumbre. Yo digo, en ese tipo de comunidades hoy en día, que para atraer al público
hacen seudá en el Bet Knesset, porque para eso lo hacen, si no lo hacen, o para ejemplo, o para gente que no tiene, o que de recursos, Para gente viajera. o gente viajera, entonces si ya haces la seudá, de todo ese kiddush se hacía por eso. Entonces, ¿para qué lo haces 2 veces? Sí, por eso es que mi está un poco pensando, o sea, entonces, aún no tengo que terminar. Es raro, pero así es la costumbre. ¿No? Ya fue, ¿no? Se quedó enganchado. Se quedó como minaj, ahora cuando no hay minaj. Es como se quedó enganchado el minaj de los 2 días de Yom Tov. ¿No? ¿Qué sentido tiene hoy hacer 2 días de Yom Tov? Mejor. También. ¿Qué? ¿Que no va a llegar el mail a tiempo? ¿Qué? ¿Sí? ¿O el WhatsApp no va a llegar a tiempo? ¿O qué? Sí. Se quedó. ¿No? O sea, esto nos tiene que hacer entender la fuerza de los minagim, de las costumbres. No se juega, con costumbres no se juega. Al najón que hay costumbres que son juego y que no hay que hacerlos, pero hay costumbres que nosotros las mantenemos con toda seriedad y como ya les dije en varias oportunidades, cuando el Ger se presenta frente al Betín, le dicen, sí, tú tienes que decir que recibe sobre ti cumplir las mitzvot de la Torah, las mitzvot de Jajamín y las buenas costumbres de Am Israel. No las costumbres de la abuelita, las buenas costumbres de Am Israel. Del abuelito. Ni del abuelito. Eso también revela el conservadurismo de Israel. ¿Qué? ¿Mejor? Es un pueblo conservador. Mejor. No, somos ortodoxos. Saben que es una conservadora, ¿no? Es como una heladera. Sí. Nosotros no ponemos a la Torah en una heladera, no. ¿Qué? Entonces, aquí hay un diún. ¿A qué niño le damos de tomar el kiddush? Ese kiddush. Un niño mayor de 6 años que puede... No, hay quienes dicen Dafka que sea un niño bien pequeñito que todavía no entiende qué es el kiddush. Porque si ya entiende, entonces ya tiene mitzvah de educarlo en el kiddush, pero ese kiddush en realidad es un kiddush medio problemático. Entonces lo estás metiendo en una situación que no es la adecuada. ¿Mejor? Por eso Bemet, aquí traen una opinión que dice que hay que cuidarse de darle solamente a un katán que no llegó a la edad de educación, pero el Magen Abraham escribe en nombre de los poskim que sí se le puede dar a Pilu, a un katán que ya llegó a la edad que entiende, sí, 6, 7, 8 años ya entiende de qué se trata, cada niño de acuerdo a su pilpel, cuánto filoso es, ve a traba. Y es mejor imitar Rakle Katán Shelo Yale Jinuj y Birkat Mebrach Le Batala de Aloigia Le Hanofot Broja. Filus dice el Magen Abraham es al revés. Si tú le das de tomar a un niño que todavía no llegó a Jinuj, mejor que esa braja Bichlal es Braja Le Batala. Tiene que ser un niño que por lo menos entiende que es Shabbat. ¿Qué? Pues en qué nos quedamos, un niño que algo entienda. Es de Cané que mejor sí, que sí que entiende. Él sabe que le gusta el vino. El niño en el bri ya empieza a probar el vino, cuando tiene el bri. ¿Que entienda o que no entienda al final? Que entienda. No, digo, la Mishnah trajo que hay quienes opinan que no, que sean más pequeños, pero él dice el Magen Abraham y así es la halajá, que sí entiende. Ya grandecito, de 10, 11 años. ¿Qué? O sea, Bichlal tienen que saber, hay una halajá que a los niños los tenemos que educar a hacer mitzvot. Entonces, como que se los va educando de acuerdo a su desarrollo, y a su edad y a su comprensión, pero hay ciertas cosas que Jajamín permitieron. ¿Por qué? Porque no hay problema en el hecho mismo, sino en su tiempo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué? Si viene el niño antes de Kiddush, el papá todavía no regresó de la casa, y antes en la noche, por ejemplo. La noche, sí, ya se hizo de noche, ya tenemos que hacer la seudá, Kiddush,
según la halajá no se puede comer antes del kiddush, pero viene el niño de 8 o 10 años de papi, quiere, mami, quiero comer algo, quiero comer, no sé, una galletita o alguna cosa. Entonces la pregunta es, si yo le tengo que decir, no, ahora te esperas hasta que vuelva tu papá y hacemos kiddush, porque le puedo dar la galletita. Entonces, ¿ah? Entonces el señor Vero es muy estricto, él dice que se espera, que se espere. Pon aquí caja, no se va a morir sin la galletita. Bezrat Hashem la va a superar la situación. Pero, sí, tener un niño, mami. Entonces, la halajá es, y aquí hay que diferenciar entre dos cosas. Una cosa es una prohibición que es una prohibición en sí misma. Si viene mi hijo que ya entiende que es kashrut y me pide comer una galletita que no es kasher, pero no le puedo dar. No puedo dar. Ahí que patelee, que llore, no. ¿Sabes? Pero aquí el problema no es la galletita es kasher. El problema es el tiempo. O sea, ahora estamos antes de Kiddush. Te dijeron Jajamim, cuando la prohibición no es el producto en sí mismo, el acto, sino que es por el tiempo, ahí podemos ser más flexibles con los niños. Entonces ahí se le puede permitir al niño. ¿Por qué? Porque no lo estás educando a comer algo prohibido. No. Pero le vas a decir que diga la brajá, por Eminem o no, pero si realmente no se siente bien y el niño quiere ahora comer algo, entonces no hay que ser tan exigente. Se le puede decir, mira, papi regresa en media hora. ¿Tienes fuerza para esperarte hasta que venga papi? No, ya. Quiero la galletita ahora. Entonces, ahí se le puede dar la galletita, pero otra vez, ¿por qué? Porque lo que le estoy dando en sí mismo es algo, sí. ¿Qué? Entonces, esa es una halajá que hay que conocer en este tema. ¿Qué edad tiene el niño más o menos? Pues, no, ya llegó. Ya. No, buena pregunta. Él está ya en edad de educación. O sea, ya entiende que es el kiddush, ya entiende que hay que hacer kiddush y todo lo demás, pero le cuesta. No, yo creo que Benjamín ya es todavía antes. O sea, si todavía no está ni siquiera en la edad que él entiende que es el kiddush, verdad que se le puede dar. Ahí no hay ningún problema. Pero que ya entiende, ¿sí? Cuanto más se va acercando a la bar mitzvah, hay que ser un poquito más estricto. Pero otra vez. Está en el dinero de los 7 o 9 años, que es el dinero que ya comienza a entender. No exactamente una línea, ¿sí? Hay a veces niños que tienen 11 años, pero son niños exigentes. Los días que vienen en Kippur, ¿no? Los niños de 11 años ya están desmayando. Mejor. No, ese es otro ejemplo. Bueno, ahí también tenemos el ajot que hay que hacer en el ayuno. Ya, ¿qué pasa si estamos en un Beta Knesset de un asilo de ancianos que el más niño tiene 89 y medio? ¿Qué hacemos? Ese es el más niño. Es más picuaje negro. Eso ya es otra situación. Sí, te salen a la calle a buscar un niño y no aparece por ningún lado. Entonces, ¿quién se toma el kiddush? El niño de ahí. El de 89 y medio. Si puede tomar azúcar, que lo tome. Katvu Aharonim, escribieron los Aharonim, Deim en Katán Shigia Lejinuch Beta Knesset, si no hay un Katán, no hay un pequeño, ¿ven? Que llegó a la edad de Jinuj en el Beta Knesset, entonces el Hazán que hizo el Kiddush, que tome él mismo, a pesar de que no es en Seudá, y que tome que Shiur Revi'it, que tome en la medida de un Revi'it, que se considera como una medida importante, como si fuera Seudá, Bimkom Seudá, como se Katuv, Simar Shanin Gimel, Veotze Baze, Vivarej, y de esa forma sale de Jehová, Vivarej Ajarka, Barajá Jarona. ¿Qué? O sea, si él va a tomar una medida importante de vino,
hay quienes opinan que eso ya se puede considerar como una especie de kiddush en seudá. Por eso, déjate que no lo hacemos. Pero si esa es la situación y no tenemos un niño ahí, entonces que tome una medida más importante, revi'it, y luego que diga brajá ajaroná, que diga la brajá ajaroná correspondiente, y sale, según la Mishnah Brura, Yedei Jobá, por medio de ese kiddush. Umikol makom, pero a pesar de eso, pero si él ahora regresa a la casa y tiene que hacer kiddush para la familia, Badai, que vuelve y puede hacer kiddush nuevamente en la casa. Con toda la verajos que Normal, kiddush normal. ¿Qué? Esto hay que volver a repetir y que no hay problema, todo es porque como somos garantes, luego tenemos que ser garantes. Najón. para la familia, básicamente. Najón. Bediu. ¿Qué? Pero eso ya en Israel prácticamente ya no. No. No hay. ¿Qué? Yo no he visto ninguna. Ya, entonces, así dice el Shulchan Aruch. O sea, que esta costumbre no se adoptó en Eretz Israel, o sea, no se mantuvo en Eretz Israel. Hagad, dice el Ramá, Benagú la'amod b'shah shemekachim b'beit knesset. Se acostumbró a estar parado en el momento que se hace kiddush en el Beit Knesset, porque después más adelante vamos a estudiar qué pasa en el momento del kiddush, si se hace de parado, de sentado, cómo se hace el kiddush. La costumbre en el Beit Knesset es que cuando se hacía kiddush, cuando se hace kiddush, el público, mejor dicho, sí, el que hace kiddush, el público está parado. O de pie. ¿Qué? Parado o de pie, sí, creo que es lo mismo. Depende si es español o argentino. Depende si es español o gallego. O de parado, ¿cómo se dice? De parado. Parado. Es que en España parado es. ¿Qué? O sea, el Shulchan Aruch entonces dijo que es mejor no hacer esto cuando no hay seudá. Y dice la Mishnah Brura, Ube Medinateinu, en nuestros países, en nuestro país, no agim lekadesh bebet knesset be Shabbat be Yom Tov. Se acostumbra a hacer kiddush en la noche, en los dos, en Shabbat y en Yom Tov. Milvat beler rishon shel Pesach. Una excepción única. En la noche del Seder. En la noche del Seder, en lekadesh bebet knesset. ¿Por qué? Porque la primera copa de las 4 es, además de ser copa de kiddush, es la primera de las 4. De ciudad. Entonces, no por Seudá. No por eso. Es porque es la primera de las 4 copas. Entonces, la primera de las 4 copas se fijó para el Seder y no en el Beit Knesset. Al cajón de que, entiendan, la primera copa de las 4 copas del Seder tiene 2 sombreros. ¿Sí? Uno negro y uno blanco. No, o sea, uno es kiddush y otro primera copa. Son 2 cosas. Diferentes. Son 2 cosas. Pero que se juntaron en una misma copa. Entonces, la costumbre de hacer kiddush en el Beit Knesset se acostumbró ¿para qué? Para el kiddush de la seudá. Pero aquí es el Seder y ahora, ¿qué? La gente va a ir a hacer el Seder a su casa. Entonces, ¿qué pasa si en esa sinagoga la comunidad decidió de que se va a hacer el Seder en la sinagoga? La lijorá, volvemos a lo mismo, aparentemente. Pero mejor Ofen, aquí dice que no, que en la noche de Pesach, en las comunidades, afilu que acostumbraron sí a hacer el kiddush en el Beit Knesset, aunque no hay seudá, no hacen. ¿Qué? Umeadrina Jariay Melagini que no le bate la mina, que termina la Mishnah Brura diciendo que no hay que anular el miná, que Arbeki Onim Esadú, que Moshe Kataba Rasho. Kitsu, esta costumbre tiene una fuente antigua y por eso dice que hay que tener cuidado de no anular esta costumbre en los lugares que la acostumbraron. Disculpe una pregunta nada más para clarificar. En la cuestión de estar de pie, en el Kiddush y en Pesach, ahí No, Pesach es otra cosa. es otra cosa. Porque manejó. No. La Mishnah Brura dijo de que el Ramá dijo que se acostumbra a estar parado en el Kiddush, en el Beit Knesset. 1. 2, después viene la Mishnah Brura y dice que ese Kiddush no se acostumbró a decir en la noche del Seder. A pesar de que, en general,
en Shabbatot y en Yamim Tovim se hace el Kiddush en el Bet HaKnesset, pero cuando es Leila Seder, la noche del Seder, no se hace el Kiddush en el Bet HaKnesset. No, porque se lo deja para el Seder. Sí, se está confundiendo todo, si se hacía, porque hay 4 copas de pesa, si se hacía también en Bet HaKnesset. Entonces, que hagan una más. Ya, vale. No, pero finalmente en la regeneración no se hace sede, hay un solo, porque va mucha más gente, más niños, y no hay espacio suficiente para hacerlo. No, pero hay... Yo nunca Mire, yo cuando estuve en Ecuador y en México, la comunidad organizó, o sea, bueno, yo organicé en Ecuador varios Sederim, ¿no? En la sala, al lado del Bet HaKnesset. Al lado de la regeneración. Organizamos el Seder. Y me dijo que también, mira, gente que está sola, que no sabe, que no puede, no sé, diferentes motivos. Entonces, ¿sí? Vayan a Katmandú en Pesach, ¿sí? Ahí los Chabadnikim, ¿sí? Hacen Sedarim para, no sé, para mucha gente. No hay arroz. Que está, No hay arroz. En Barcelona van 400. No voy a comer papas nada más. En Barcelona, 400 personas. ¿Sí? Barcelona, Algo que es una ciudad pequeña. Sí. Así los que hablan de Chabad, que tengan cuidado. Con la Chabad, obviamente. Ya hacemos de opinar. Yo creo que ya desde ahora se están organizando para los Sedarim. Porque tienen que Preparadas con antelación. importar mucha mercadería, ¿sí? Ya Machot y se vino. No, ¿ah? la Mazot están casi enviando. En Hungría ya se abrió, por ejemplo. ¿Qué? ¿La inscripción? Para el maratón de Hungría ya está. Sí. Bien, bien. Me imagino que no en un lugar, en varios, ¿no? ¿Ah? Sí, es un barrio enorme que se renta para eso. ¿Ah? Todo el lago de Balatón de Hungría es para ¿Qué? la comunidad. Y ya está abierto, quien quiera ir. Ya sabemos. ¿Ah? Este año pasó, sí. Problemas, no dejan entrar. No sé. Todo. No te tienen que apuntar antes el tema. Y enviar documentación y tal. En Madrid, por lo menos, así. Tienes que enviar pasaporte, dinero, todo. Antes. Para entrar en la sinagoga en Madrid hay que dejar la huella digital, pasaporte, sí, número de cuenta, o sea, no sé. O sea, No, pero yo soy de un rabino que le pregunto. al final me dejaron una hora afuera esperando hasta que venga el rabino Bendahan. No me dejaban entrar, no lo conozco. Ese rabino, no lo conocemos, ustedes sí, tenía cara de terrorista, entonces no me dejaron entrar. Este año yo cuando fui a la regresa a Madrid, tuve que enviar el pasaporte, que habla cómo te vendan primero, 2 meses antes. No, vive bien la gente ahí, bien segura. No, Kadima. El agua para mí es viejito, Germán. ¿Qué? טוב, סימן עין ריש, לומר משנת במה מדליקים ובבית סעיפים. טוב, entonces quedó claro este tema del Kiddush en Leil Shabbat, ¿sí? Que es un tema que está en discusión y cada uno que haga como su costumbre. Bueno, otra costumbre que tenemos en la tefilá en Shabbat, es decir, el segundo capítulo del tratado de Shabbat, Bame Madlikin u Bame Ein Madlikin. ¿Se acuerdan? Sí, café. ¿Con qué se enciende y con qué no se enciende? ¿Sí? ¿De qué habla ese capítulo? Ese capítulo habla de las alajot que ya estudiamos. ¿Sí? ¿Cuáles son las mechas adecuadas? ¿Cuáles son los aceites adecuados? ¿Sí? ¿Con qué se prende? ¿Con qué no se prende? Etcétera. Muy bien. Dice el Shulchan Aruch, Noagim lomar perek bame madlikin, se acostumbra a decir el capítulo bame madlikin, segundo capítulo de Shabbat, de Masejet Shabbat. De Sefaradim, los Sefaradim, dice el Bet Yosef, Omrim oto kodem tfilat arvit, lo dicen antes de Arvit. Antes de Arvit significa después de Kabbalat Shabbat, antes de Arvit. Y entre los Ashkenazim hay 2 costumbres. Algunos lo dicen también antes de Arvit, más en Israel. En Hutzla, yo me acuerdo que lo decíamos al final, después de Arvit, antes de Alein. Pero bueno,
Por ejemplo, según el Shulchan Aruch, y así es la costumbre sefaradí, ¿sí? Antes de Barjú, ¿no? Antes de Barjú se dice Mame Madlikin. Veu Anajón. Y de Shulchan Aruch, esa es la costumbre correcta. ¿Qué? O sea, ¿por qué se acostumbra a decir este capítulo? Porque hay una Mishnah ahí, en ese capítulo, que dice que antes de Shabbat la persona tiene que decir 3 cosas. Eraftem, ¿sí? Isartem, Eraftem, Adliku etanem. Sacaron el diezmo, Isartem, Eraftem, hicieron Iruv Hatzerot para poder letaltel en el patio y prendan las velas. ¿Qué? Dice la Gemara, las primeras 2 son en signo de pregunta, de cuestionamiento. ¿Por qué? Porque yo no sé, yo tengo ahí las frutas que voy a comer en Shabbat. Yo no sé si tienen maaser o no tienen maaser. Entonces pregunto, ¿sacaron el maaser? ¿Sacaron el diezmo? Sí. Dice la señora, compré, no será, de ahí hicieron todo el maaser, no hay ningún problema. Ya fue. Top. Eraptem. Hicieron el Eruv Hatzerot para poder letaltel en la... Sí, ya se puede letaltel, se puede cargar en el patio comunitario, ¿sí? Ya fe. Y la otra ya no es pregunta porque yo veo si la señora aprendió, ¿no? Entonces le digo a la señora con mucha tranquilidad y mucha calma, como dice la Gemara, no, la vela, no. Adliku etaner, prendan las velas. ¿Qué? Y dice la Gemara, Betzarich le membrena benijuta. Hay que decirlo con tranquilidad. Preguntaron, más hay que decirlo con tranquilidad. Siempre hay que decir las cosas con tranquilidad. ¿Por qué Dafka sobre esto dice la Gemara, la Mishnah, que hay que decirlo con tranquilidad? Respuesta, porque generalmente en esos minutos antes de que empiece Shabbat, la gente no está con tanta tranquilidad, digámoslo de una manera tranquila. Siempre se olvida uno de la luz de Serutín, de qué. Entonces por eso dijeron Jajamim, de que cuando tú le dices a tu esposa que prende las velas, no estés con el cuchillo entre los dientes, sino que sácate el cuchillo y ponte una plumita acá, una plumita suavecita, y dile, prende las velas, mi amor. Prende las velas, ya entre Shabbat. Seguro que lavaram panela. Seguro que lavaram uma panela. Mucha tranquilidad. Ay. Cada vez que uno lee esas cosas se maravilla cómo los jajamim sabían de la psicología de la persona, cómo entendían. Por experiencia. O sea, sí, ellos sabían, el momento más explosivo de un yehudí es media hora antes de Shabbat. Ese es el momento de la bomba atómica, No, yo lo que me pongo siempre cuando mi esposa enciende la vela y me voy, me quedo un ratito en la puerta. Porque ella hace un vistazo, si está en la luz encendida, si está en la plata. Ella es Mashiach, supervisor. Sí, no, te has olvidado esto. Mucho calma, seguro. Ella con mucha calma. Você vai pegar um. Y yo sí, bueno. Entonces, como esa Mishnah aparece en el capítulo Bamem Madlikin, entonces se acostumbró a decir ese capítulo antes de Arbit. La costumbre separadí es decirlo antes de Arbit. שבמקומותם מקדימים להתפלל ערבית ולהזכיר על זה שיקרא מקודם ידע במה מדליקים ויזכור לשלושה דברים. טוב, porque en sus lugares, dice la Mishnah Berurah, acostumbraban a adelantar la tefilá de Arbit más temprano. Y en el momento que ellos lean esa Mishnah, se acuerden de lo que tienen que decir en la casa. O sea, que ellos hacían filá temprano, más temprano de lo con el plag. Y cuando regresaban Ulay a la casa, todavía Ulay, la señora, no había recibido toda Mamá Shabbat. Entonces, para que hagan las cosas, entonces por eso dijo el Shulchan Aruch, que eso es lo que correcto, que la persona se recuerde
y advierta de que se hagan estas cosas. Porque si ya hizo Arbit, de la Harfilat Arbit, o sea, después de Arbit, ya es tarde, ya que ahora vas a preguntar si hizo Maser, ya es de noche, ya no sirve. No. Hoy en día nosotros no acostumbramos mucho a hacer esto. En verano sí. ¿Qué? En verano, A pesar de mejor. pero entonces mi pregunta es, yo estoy en la pequeñez y ahora cuando voy a mi hija, ya la gente ha hecho Arbit. ¿Esa gente ha estado en Shabbat? Esa gente sí. Entonces, Ya hizo Arbit, ya hizo. Pero puede ser que la mujer no haya entrado en Shabbat, no haya aprendido velas todavía. De mejor. Yo ya hice Arbit, yo ya no puedo hacer esas cosas, pero si mi esposa todavía no recibió, entonces ella sí puede. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo ahí frutas, yo qué sé, y hay que sacarle el diezmo, entonces si ella todavía no recibió Shabbat, lo puede. Y si todavía no prendió las velas y yo veo que ya se está acercando la hora, entonces le digo, por favor, prende las velas. Esa es básicamente la idea. Esa es la costumbre de hacer esto en la tefilá, de decir el capítulo Bame Madlikin. ¿Y los Hidruim Ashkenazim? Algunos lo tienen después. Sí. Hay la costumbre de los Hasidim, no dicen Bame Madlikin, ellos dicen otra cosa del Zohar, que Gavna. Es una tefilá aparte, y ellos no. ¿Sí? Entonces, el Bame Madlikin solamente lo acostumbran a decir los Sefaradim y los Ashkenazim auténticos, perdón, ¿sí? O sea, los Ashkenazim Ashkenaz. ¿Sí? No los. Ustedes saben, los Hasidim son medio, o sea, hacen tipo el Ari como el Ari. ¿Sí? ¿Ah? Hacen, o sea, este fila oficialmente es Ashkenazí, pero con añadidos Sefaradim. Porque así hacía el Ari, así. El Ari Kadosh. Ese es el Nusach también de Chabad, todos los Sefaradim. ¿Ah? Mejor. ¿Por qué? Porque la Kabbalah, porque en el momento que él entró mucho en la Kabbalah, entonces ahí él adoptó cosas que los Sefaradim tienen en base a la Kabbalah. Entonces eso es lo que dice el Shulchan Aruch. Entonces esa es la costumbre de decirlo antes de Arbit. Bet, yeshen omrim oto beyom tov, shechal להיות בערב שבת, וישן אומרים אותו בשבת של חנוכה. Hay Shabbatot que no se dice Bame Madlikin, por ejemplo, cuando Yom Tov cae viernes. Cuando cae Yom Tov viernes, o sea que es Erev Shabbat, entonces hay quienes dicen de que no se dice. ¿Por qué? Porque otra vez, si el motivo es esa Mishnah que dice sacaron el diezmo, hicieron Eruv Hatzerot, eso ya no es relevante cuando el viernes es Yom Tov, porque en Yom Tov no se puede hacer Maaser. Hay que hacerlo en Erev Yom Tov. Por eso no se acostumbra a decir eso en Shabbat, cuando Erev Shabbat es Yom Tov. Vejem be Yom Tov shechal be Shabbat, o afilu que Yom Tov cae en Shabbat mismo, para no hacer diferencia, entonces no dicen eso. Y hay quienes dicen que no se dice en el Shabbat de Hanukkah. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en Hanukkah tenemos, también, porque en Hanukkah tenemos aceites y mechas que sirven para Hanukkah y no sirven para Shabbat. Entonces por eso si vas a decir con qué se encienden y con qué no, y te vas a referir solamente a las velas de Shabbat, pero estás en Hanukkah, y en Hanukkah, en la víspera de Shabbat, cuando prendes las velas de Hanukkah, en un principio podrías utilizar otro tipo de mechas o de aceites. Entonces por eso, en el Shabbat de Hanukkah, dice el Shulchan Aruch, hay quienes no dicen esto en Shabbat de Hanukkah. Acá, ven aquí que en Hanukkah. Pero el Ramá dice que no, que la costumbre que es de que en Hanukkah sí se dice en Shabbat, Bame Madlikin. O Shabbat el Chol HaMoed, eso es lo que dijo el señor Shimon. A pesar de que esto lo trae el Ramá, no el Shulchan Aruch, no se dice en Shabbat de Chol HaMoed, Bame Madlikin. En Omrimoto. ¿Los Sefaradim tampoco no dicen? ¿En Chol HaMoed no dicen? ¿Tampoco? ¿No dicen? Creo. No, hay que ver. Vejem Yom Tov shechal להיות בשבת, אין אומרים אותו. Y así también Yom Tov que cae en Shabbat,
no se acostumbra a decir. O por ejemplo, cuando cae Yom Kippur en Shabbat. Y que todo, cuando cae Yom Kippur, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, los Ashkenazim no acostumbran a decir Bamei Madlikim, pero en Hanukkah sí lo acostumbran. Top, señores, hasta aquí alajot de Kiddush. Hoy vimos alajot alrededor del Kiddush. El próximo Simán ya empieza con las alajot del Kiddush. Con el práctica cultural.